Bueno, amigos, quisiera empezar esta conversación con ustedes manifestándoles que el Poder Judicial se encarga de administrar justicia a nombre de la nación. Y esta función es ejecutada, es ejercida por los diversos órganos jurisdiccionales a nivel nacional en nuestro país, quienes emiten actos resolutivos que son puestos en conocimiento de las partes de un proceso a través de las notificaciones. Estas notificaciones, a través de los años, se han venido realizando de manera física, es decir, mediante una cédula, ¿no? Como ustedes comprenderán, eso se hacía en base a un impedimento, a un mandato normativo, legislativo, que básicamente estaba regulado en nuestro Código Procesal Civil. Sin embargo, el derecho, que no es inerte, no es estacionario, sino justamente va variando. Por ejemplo, miren, ya en el año 2001, ¿no?, promulga la ley 27419, que modifica, por ejemplo, nuestro Código Procesal Civil, incorporando la notificación electrónica, pero haciendo la acotación que esta notificación electrónica solo era para la parte que lo haya solicitado, lo cual en la práctica, amigos, no generaba una respuesta masiva, que es lo que esperábamos nosotros como Poder Judicial del uso de esta notificación electrónica. Partamos de la premisa que era evidente que existe o existía una demora en el proceso de diligenciamiento de las notificaciones físicas por cédula en las diversas Cortes Superiores de Justicia de la República, debido a múltiples factores, ¿no? Por ejemplo, la insuficiencia de recursos humanos, logísticos, ¿no?, siendo evidente la necesidad de mejorar este servicio que se brinda a los justiciables para que las notificaciones sean oportunas y sean eficaces. Es por ello que el Poder Judicial, ya en el año 2008, promulga la resolución administrativa número 214, emanada del Consejo Ejecutivo de nuestro Poder Judicial, la cual instaura el servicio de notificaciones electrónicas en nuestro país y posteriormente, en este mismo año 2008, aprueba la directiva 015 denominada Sistema de Notificaciones Electrónicas del Poder Judicial, conocido desde ese entonces por las siglas SINOE-PJ. Sin embargo, como ya he hecho mención, el gran problema que teníamos a nivel normativo era que la notificación electrónica era a pedido de parte. Esto cambia en julio del año pasado, cuando el Congreso de la República aprueba la ley 30.229, esta ley que adecúa el uso de las tecnologías de la información y comunicaciones en el sistema de remates judiciales y en los servicios de notificaciones de las resoluciones judiciales, disponiendo la obligatoriedad de la notificación electrónica en todos los procesos contenciosos y no contenciosos tramitados ante los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial. Asimismo, amigos, esta ley establece que la notificación electrónica debe contar con firma digital, la misma que debe ser utilizada dentro de las normas que regulan las firmas y certificados digitales en nuestro país. ¿Quiénes son en este contexto, amigos, los actores del sistema de notificaciones electrónicas? Todos nace en el órgano jurisdiccional. El juez emite una resolución, la firma digitalmente, ¿no?, y esta resolución a través del secretario judicial es derivado o derivada al domicilio electrónico
¿De quiénes? De los abogados, patrocinantes, de los procuradores públicos, de los fiscales, etc. Debo mencionarles que actualmente el componente de firma digital del sistema de notificaciones electrónicas del Poder Judicial cuenta con la acreditación por parte del Comité Evaluador del Indecopi en nuestro país, además de utilizar certificados digitales que son proporcionados en nuestro país por el RENIEC, los cuales brindan garantías de seguridad tales como confidencialidad, autenticidad, integridad y no repudio. Todo ello enmarcado dentro de la infraestructura oficial del gobierno electrónico en nuestro país. Es importante también destacar que la ley 30.229, que establece la notificación electrónica obligatoria en nuestro país, dispone que su uso se va a iniciar de acuerdo a un calendario oficial que debe aprobar el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, considerando el avance tecnológico y la penetración del servicio de Internet en nuestro país. Es decir, lo que nosotros debemos tener claro es que el uso de la notificación electrónica tiene como condición indispensable el Internet. Es decir, si no tengo Internet, no puedo usar la notificación electrónica. Partamos también, amigos, de la premisa de señalar que las casillas electrónicas son administradas por el Poder Judicial y se puede acceder a ellas desde cualquier computadora que tenga acceso a Internet. Estas casillas constituyen la dirección electrónica procesal de las partes y vienen a ser su residencia habitual en el espectro del Internet. Es decir, esta casilla electrónica administrada gratuitamente por el Poder Judicial no es el correo Hotmail, Gmail, Terra, no. Este es un correo que se genera a través de la página web del Poder Judicial y que es administrada por el Poder Judicial, con las garantías que el Poder Judicial otorga a esa notificación para saber si fue recibida o no, por ejemplo. Es importante también comentarles que el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial este año ha promulgado la resolución administrativa número 069, que aprueba el proyecto denominado Implementación del Sistema de Notificaciones Electrónicas SINOE en el ámbito nacional y en todas las especialidades, con un plan piloto que se ha iniciado en el presente año 2015 en los distritos judiciales de Lima Norte y de Ica. Es decir, en estas cortes ya se viene utilizando a la fecha la notificación electrónica. Pero un punto importante, amigos, que ustedes tienen que tener presente es cuáles son las garantías de seguridad que brindan las casillas electrónicas que son otorgadas por el Poder Judicial. En primer lugar, la integridad. Es la característica que indica que un documento electrónico no ha sido alterado desde la transmisión por el emisor hasta su recepción por el destinatario. En segundo lugar, la disponibilidad. Es decir, nos permite obtener con exactitud la totalidad de la información y los métodos de procesamiento. Y en tercer lugar, la confidencialidad. Es decir, nos asegura que la información es accesible solamente por las personas autorizadas. Una de las ventajas es que con el uso de la casilla electrónica que brinda gratuitamente el Poder Judicial, el destinatario está en la posibilidad de tomar conocimiento de las actuaciones y resoluciones que se emitan en el proceso, desde que se realiza la notificación electrónica, abriendo su casilla desde cualquier equipo de cómputo que tenga acceso al Internet. Al utilizar el sistema de notificación electrónica, el Poder Judicial deja de lado el proceso tradicional de notificación física heredado del
del derogado Código de Procedimientos Civiles por uno electrónico, ¿no? Adicionalmente, podemos señalar que con el uso de este sistema electrónico se materializan los principios de celeridad y economía procesal que están regulados en nuestra ley orgánica del Poder Judicial. Otra de las ventajas, amigos, también que tiene la notificación electrónica es que esta forma de comunicación nos permite realizar en una hora un promedio de 100 notificaciones e imprimir la respectiva ficha o la respectiva constancia de notificación en el acto. Es como, digamos, haciendo una analogía, es como enviar un correo normal de los que estamos acostumbrados a utilizar todos en la actualidad, ¿no? La diferencia es que este correo, este mensaje, va a ser a través de la casilla electrónica que es administrada por el Poder Judicial. Es decir, la información que anteriormente demoraba a través de la notificación física un promedio de 25 días, se imaginan ahora, amigos, estamos a un clic de recibir la notificación en nuestra casilla electrónica. Pero en este contexto, amigos, me gustaría que ustedes tengan claro qué es una casilla electrónica del Poder Judicial. Es el espacio virtual seguro que el Poder Judicial otorga a los abogados y demás partes intervinientes en el proceso, con la finalidad que puedan ser notificados con las resoluciones judiciales y sus anexos, contando con las medidas de seguridad que garantizan su debido funcionamiento. Es importante también que ustedes conozcan que el Poder Judicial hace un análisis de las problemáticas con las que convive diariamente. En este caso, al analizar la demora en la Administración de Justicia, se determinó que, entre otras causas, esto se debía a la demora en la notificación por cédula de las actuaciones judiciales, lo que estaba dispuesto en el Código Procesal Civil, que requería su elaboración en formato de papel y ser enviado hasta el domicilio del interesado para que éste pueda tomar conocimiento de la resolución que se había emitido. Sin embargo, este sistema había devenido en obsoleto si tenemos en consideración la velocidad de las nuevas tecnologías de la comunicación. Pues recordemos que la notificación por cédula física podía extraviarse, ser adulterada o ser remitida con anexos incompletos. Y es en base a este análisis, amigos, que el propio Poder Judicial, haciendo uso de su iniciativa legislativa, le presentó ya en el año 2010 al Congreso de la República el proyecto de ley número 4188, en el cual le proponía incorporar a la ley orgánica del Poder Judicial las notificaciones electrónicas en todos los procesos judiciales, debido a que la legislación vigente no permitía establecer este sistema, pues en la legislación procesal civil era considerada como un medio adicional a la notificación por cédula, y en la ley del proceso contencioso administrativo, si bien se le reconoce y se le permite, solo era aplicable para la notificación de las resoluciones que emite el juez entre el principio y el fin del proceso, es decir, después de la demanda y antes de emitida la sentencia. En este contexto, con la notificación electrónica aumenta la seguridad al evitarse posibles alteraciones o falsificaciones de la cédula física de notificación, que podrían realizarse, por ejemplo, durante el trayecto hacia el domicilio de la persona a quien se debe notificar, así como cualquier posible pérdida del documento físico. El procedimiento para la notificación electrónica consiste en que las resoluciones judiciales se firman digitalmente en el formato Word y se descargan de manera automática al formato PDF. Luego se firman digitalmente por el juez y el secretario y se envían a la casilla electrónica de las partes procesales que intervienen en el proceso. Pero es
importante también, amigos, que ustedes tengan claro cuál es el concepto de la notificación electrónica. Es un medio alternativo a la notificación por cédula física, mediante la cual se deriva la notificación a una casilla electrónica de manera obligatoria en todos los procesos contenciosos y no contenciosos tramitados ante los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial, en virtud a lo establecido por la Ley 30.229, que, como les he comentado, ha sido promulgada en el mes de julio del año pasado, haciéndose de conocimiento de los interesados el contenido de las resoluciones emitidas en los procesos judiciales. Es importante también que ustedes sepan, amigos, que el Poder Judicial viene adoptando las medidas técnicas necesarias tendientes a garantizar el debido funcionamiento de las casillas electrónicas, con la finalidad que las resoluciones judiciales sean conocidas solo por las partes que hayan consignado domicilio procesal electrónico, con la seguridad de confirmar la identidad del emisor y que las comunicaciones no sean alteradas bajo ninguna circunstancia. En este contexto podríamos afirmar que el sistema de notificaciones electrónicas del Poder Judicial es aquel espacio virtual mediante el cual los órganos jurisdiccionales remiten una notificación electrónica en formato PDF que consta de la cédula de notificación, la resolución judicial y los anexos a la casilla electrónica consignada como domicilio procesal de la parte o del tercero interviniente en el proceso, registrando el sistema informático la fecha de remisión del mismo. Es importante, amigos, que ustedes también tengan conocimiento cuáles son los mecanismos de seguridad con los que cuenta el sistema de notificaciones electrónicas del Poder Judicial. Y básicamente son dos. En primer lugar, el certificado digital, que es emitido por el RENIEC en nuestro país como entidad de certificación que cumple con los protocolos establecidos en la Ley de Firmas y Certificados Digitales. Y en segundo lugar, la firma digital, que es aquella firma electrónica que permite la identificación del signatario y que ha sido creada de tal manera que está vinculada únicamente a esta persona y a los datos a los que refiere, lo que nos permite garantizar la integridad de su contenido y detectar cualquier modificación posterior, teniendo la misma validez y eficacia jurídica que el uso de una firma manuscrita, siempre y cuando haya sido generada por un prestador de servicios de certificación digital. Es importante, amigos, que ustedes sepan que esta ley de firmas y certificados digitales, la ley 27269, fue promulgada ya en el año 2001. Y el aporte fundamental de esta ley radica en que equipara, iguala la firma manuscrita a la firma digital. Es por eso que ello nos permite poner ahora en funcionamiento, por ejemplo, el sistema de notificaciones electrónicas. Es importante también, amigos, que ustedes tengan conocimiento que la implementación de la notificación electrónica en nuestro país va a reducir drásticamente los plazos o la demora, mejor dicho, en notificar a los justiciables o a los abogados. Como les comento, habían casos en los cuales la demora era de 25, 30 días. Sin embargo, ahora esto se va a reducir a segundos, con la ventaja que el abogado interviniente en un proceso, por ejemplo, puede visualizar los 7 días de la semana, las 24 horas del día, su casilla electrónica a través, repito, del Internet, porque esto se hace siempre a través de Internet. Y actualmente,
debemos tener en consideración que es un requisito de admisibilidad que las partes procesales consignen en sus escritos la casilla electrónica asignada gratuitamente por el Poder Judicial y que los abogados de las partes procesales, los procuradores públicos y los fiscales deben consignar necesariamente una casilla electrónica, la cual es asignada por el Poder Judicial sin excepción alguna. Pero es importante, amigos, que también ustedes tengan presente que no es que la notificación electrónica va a cancelar a la notificación física. La ley 3229 establece que sin perjuicio de la notificación electrónica, ciertas resoluciones judiciales deben ser notificadas solo mediante cédula. Por ejemplo, las que contengan el emplazamiento de la demanda, la declaración de rebeldía y la medida cautelar. Y en segundo lugar, la sentencia que pone fin al proceso en cualquier instancia. Y es importante que ustedes también tengan conocimiento que hay excepciones para las partes procesales de la obligación de la notificación electrónica. Es decir, en aquellos procesos donde no se exige la defensa cautiva, es decir, la participación de un abogado, tales como en el proceso de alimentos, de habeas corpus y procesos laborales, en cuyo caso la notificación sigue siendo por cédula física. Sin embargo, la ley 3229, que incorpora la notificación electrónica de manera obligatoria en nuestro país, señala también que en todas las leyes procesales de actuación jurisdiccional que contengan disposiciones referidas al señalamiento de domicilio procesal, se entiende que debe consignarse el domicilio procesal postal y el domicilio procesal electrónico constituido por casilla electrónica asignada por el Poder Judicial. Es importante también que ustedes tengan conocimiento que la ley ha dispuesto que esta se aplique progresivamente a los procesos que se inicien en los diversos distritos judiciales de nuestro país, de acuerdo al calendario oficial que debe aprobar el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, considerando el avance tecnológico y la penetración del servicio de Internet en nuestro país. Es decir, y se los comento como anécdota, ¿no? En una visita que realicé a las Cortes, a una de las Cortes de nuestro país, me manifestaban pues que hay ciertos juzgados, por ejemplo, en los cuales no está en la ciudad, digamos, el órgano jurisdiccional, sino está, digamos, hay que viajar en auto, hay que viajar hasta a pie a veces, y llegamos a un sitio donde no solamente no hay internet, sino no hay luz. La pregunta era, ¿cómo empatar la notificación electrónica en ese contexto real de nuestro país? La respuesta a esa pregunta es que la notificación electrónica es un medio alternativo. Si no tengo luz, obviamente no tengo internet, y por ende no hay la posibilidad física de la notificación electrónica. En esos casos se sigue trabajando con la notificación mediante cédula. Es importante también, amigos, que ustedes tengan claro, ¿no?, qué son los certificados digitales, ¿no? Son los documentos credenciales electrónicos generados y firmados digitalmente por una entidad de certificación, para el caso de nuestro país, el RENIEC, la cual vincula un par de claves con una persona natural o jurídica determinada, confirmando su identidad. Los certificados digitales incluyen los datos que identifican indubitablemente al suscriptor, los datos que identifican a la entidad de certificación,
la clave pública del suscriptor, el número de serie del certificado, la vigencia del certificado y la firma digital de la entidad de certificación. Y en este contexto, amigos, ¿cuáles son los beneficios que otorga una firma digital? En primer lugar, la autenticidad. Es decir, tener la certeza de que una información ha sido escrita por quien dice que la ha escrito. En segundo lugar, la confidencialidad. Que nadie pueda leer la información excepto el destinatario. En tercer lugar, la integridad. Que nadie sea capaz de alterar lo que yo haya escrito. Y en cuarto lugar, el no repudio. Que nadie sea capaz de negar que ha escrito o ha enviado algo. ¿Y qué beneficios, amigos, otorga la notificación electrónica para las partes involucradas en el proceso y para el Poder Judicial? ¿Existen beneficios? Por supuesto que sí. Para las partes involucradas en el proceso judicial, celeridad procesal, porque las notificaciones se reciben en tiempo real, a través de la red de Internet, en las casillas electrónicas proporcionadas gratuitamente por el Poder Judicial, y pueden acceder a sus notificaciones las 24 horas del día, los 7 días de la semana, con total garantía, seguridad, confidencialidad y no repudio. Y obviamente también hay beneficios para el Poder Judicial. Mayor celeridad en los procesos judiciales, mayor seguridad en el proceso de diligenciamiento de las notificaciones judiciales y reducción de costos, ya que se facilita la racionalización de recursos humanos y de recursos logísticos. Es importante, amigos, que ustedes tengan también conocimiento cómo es el procedimiento para la solicitud y la apertura de una casilla electrónica. La generación de una casilla electrónica se hace a través de la página web del Poder Judicial, www.pj.gov.p. Ahí ingresan al lado izquierdo de la página web de nuestro Poder Judicial, donde dice Servicios al Ciudadano, a la opción Sistema de Notificaciones Electrónicas. Y se selecciona la opción, van a aparecer una serie de iconos, si soy abogado, si soy fiscal, si soy procurador, ¿no? Hago clic en el link correspondiente, ¿no? Y aparece un formulario en la cual se solicita ciertos datos, ¿no? Nombre, documento de identidad, etcétera, ¿no? Y posteriormente el usuario debe consignar la zona de recojo en la cual va a juntar ciertos documentos que se le requieren y finalmente el operador del sistema de notificación electrónica de la sede que haya designado el solicitante entrega el número de casilla electrónica y la contraseña de ingreso. Es importante también que ustedes tengan conocimiento que quienes pueden solicitar actualmente una casilla electrónica al Poder Judicial son los abogados, los defensores públicos, el Ministerio Público, las instituciones públicas o privadas y los jueces y auxiliares jurisdiccionales del Poder Judicial que son investigados por presuntas inconductas funcionales dentro de un procedimiento administrativo disciplinario ante la Oficina de Control de la Magistratura. En esta pequeña charla, amigos, he querido hacer un viaje, ¿no? por todo el tema referido a la notificación electrónica. Lo importante es que ustedes deben tener en claro que la incorporación o la utilización de la notificación electrónica es un hito en nuestro país. Nosotros como Poder Judicial somos conscientes de los problemas y de nuestras falencias
y créanme que nos esforzamos cada día en superarlas. Entonces, uno de esos graves problemas era la demora en las notificaciones. Como le dije hace unos momentos, ahora estamos a un clic de hacer llegar las notificaciones a las partes involucradas en un proceso judicial. Y eso va a ser de un beneficio enorme para todos los litigantes de nuestro país. Bueno, amigos, ha sido un gusto conversar con ustedes y hasta cualquier otra oportunidad. Gracias por su atención.